Bueno, entonces tenemos como subtítulo división entre dos polinomios. El primer ejemplo que vamos a desarrollar es 3x al cuadrado menos 17x menos 28. Eso lo vamos a dividir entre 3x más 7. Listo. Entonces, lo primero que necesitamos es saber que se deben ordenar. El primer polinomio al dividendo se debe ordenar siempre de mayor a menor. ¿Listo? Cuando ya esté ordenadito, si ustedes se dan cuenta, el denominador, el divisor también tiene que estar ordenado. Entonces vamos a empezar a hacer la división del primer término del dividendo con el primer término del divisor. Entonces quedaría 3x al cuadrado dividido entre 3x. Listo. Al hacer la división, cancelamos el 3, tenemos la misma base, se restan los exponentes, ¿qué me quedaría? X a la 1. Esa X solita es la que yo voy a venir a colocar acá, de primeras, en el cociente, ¿cierto? Entonces, voy a multiplicar esa X por 3X y luego la X por el 7, pero vamos a tener en cuenta el signo. Positivo con positivo me va a dar positivo, pero debe pasar al otro lado con signo negativo. X por 3X les va a dar 3X al cuadrado. Listo. Después, vamos con positivo y positivo. Me va a dar positivo, pero pasa con signo negativo. Y X por 7 me va a dar 7X. ¿Listo? Como vamos a hacer la división con resta, entonces me va a quedar, siempre el primer término se va a simplificar. Simplificamos 3x cuadrado con menos 3x al cuadrado, porque eso es 0, se cancela. Y me quedaría menos 17x menos 7. Eso me da menos 24, se deben sumar porque son de la misma parte literal. Entonces, no olviden que siempre debe, cuando la operación que yo vaya a colocar, siempre debe quedar una debajo de la otra, o sea, que sean semejantes. Si no son términos semejantes, hay que buscar en dónde está el semejante para que queden todos y se puedan sumar o restar si sean cuando son semejantes. Listo. Tenemos ahora acá me quedó menos 24x. Este Profe, signo una negativo. pregunta. ¿Sí, señora? Cuéntame. ¿Solamente en el primer término se pone negativo o en los demás? ¿En cuál? ¿En acá donde me quedó menos 7? No, profe, en el de menos 3x al lado. Digamos ahí, como Solo el pasa positivo, primero. solamente en el primero se pone. Ah, ok. Ah, sí, sí, señor. Solo el primero. Pero se pasa, no, o sea, es que es igual en los dos, Lina, porque mira, más con más, o sea, de x a multiplicar 3x, ambos están positivos. Entonces pasa con signo negativo. Y vuelve a suceder lo mismo en el siguiente. Positivo del x y positivo del 7, más por más te da más, pasa con signo negativo. O sea, siempre se debe pasar con el signo contrario. Ah, ok, profe. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces seguimos. Me quedó menos 24x. Ese negativo hay que pasarlo aquí en donde vamos en el cociente. ¿Listo? Entonces, listo. Tenemos negativo. Ahora vamos a mirar qué sucede y da lo mismo exactamente si yo cogiese este menos 24x y lo dividiera entre 3x. Entonces, vamos a mirar qué es exactamente lo mismo. 24x lo voy a dividir entre 3x. 3x. Eso les da 24 dividido entre 3. 24 dividido entre 3 les da negativo 8, ¿no? Menos 8. Y se simplifica la x. Entonces, acá lo que hice fue simplificar. O bueno, hacer la división entre monomios. Entonces, este menos 8 es el que yo voy a colocar acá. Menos, y ya tenía el negativo, menos 8. Listo. Ahí, entonces, vamos a empezar a multiplicar
menos 8 por 3x y luego menos 8 por 7. Entonces, vuelve a suceder exactamente lo mismo. Negativo con positivo les va a dar negativo, pero debe pasar con signo contrario. Antes de eso se nos olvidó acá bajar menos el 28, porque hay que bajar el que sigue, el siguiente número, ¿cierto? El menos 28. Listo, ahora sí. Menos con más me da menos, pasa con signo positivo. ¿Y para qué se pasa con signo positivo? Porque acuérdense que se necesita cancelar el primer término. Entonces acá se cancelan, ya no se le coloca nada. Bueno, y seguimos acá. Menos con más me da menos, pero pasa con signo positivo. 8 por 7, 56. Se coloca acá debajo del 28, 56. Si ustedes se dan cuenta, me dio 56 solito, sin números, sin nada. Y vamos bien, porque va uno debajo del otro. Entonces, ahí vamos bien. Listo. Y por último, entonces, es el menos 24x más 24x se cancelaron. Yo le puedo poner acá una liniecita, de tal forma que yo diga que se cancelaron, que quedó 0. Menos 28 más 56 me va a dar 28 positivo. Listo. 28 positivo. Esa es la división por, o la división entre dos polinomios. De polinomio por polinomio. De polinomio dividido entre polinomio. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió el procedimiento? Lo que quería que entendiesen era que esta parte de que sean términos semejantes debe ir una debajo de la otra. ¿Listo? Como este ejercicio ya lo tenían ahí en su libro, ya lo tienen en su cuaderno, entonces vamos ahora sí a revisar el de la página 56, 59, el 1B. Página 59, 1B. Listo. Entonces ahora sí colocamos m a la 4 menos m a la 2 m a la 2 menos 2m a la 2 más m menos 1. Está dentro de un paréntesis. Más 1. Y lo vamos a dividir entre m cuadrado menos 1. Listo. Entonces, fíjense acá en este caso que nosotros el primer polinomio lo tenemos que ordenar de mayor a menor. Yo antes les había dicho pues que colocáramos acá 3, pero no le podemos colocar 3 así de la nada si lo cambiamos, porque si no nos vamos a dar cuenta que en la división no nos va a coincidir. Entonces, ¿qué sucede? Pues que acá, si están ambos, aquí hay dos que están al cuadrado. Este menos 2, m a la 2, y este menos m cuadrado menos 2m a la 2. O sea, hay que hacer la operación entre ellos dos, pero al hacer la operación vamos a darnos cuenta que no está ordenado porque hace falta el m a la 3. Hay que dejarle un espacio. ¿Listo? Listo. Entonces acá vamos a hacer la operación. Entonces quedaría m a la 4, m a la 4, menos 1 menos 2 me daría, hay que dejar un espacio porque no tenemos el m a la 4, pero me daría entre el m al cuadrado y menos m, entonces me daría menos 3 m a la 2. ¿Listo? Y seguimos normal, más m menos 1 y vamos a dividirlo m cuadrado
menos 1. Listo. No olviden que acá dejamos el espacio de m a la 3 porque no lo teníamos. Entonces vamos a empezar. M al cuadrado por m a la 4 dividido entre m a la 2. Vamos a colocarlo acá. Entonces, primero, mientras que cogemos la dinámica del ejercicio y sabemos cómo se debe desarrollar, y luego ya no es necesario hacer este procedimiento, sino ya sabemos que se debe hacer la división. M a la 4 dividido entre m a la 2. Dejo la misma base, se restan los exponentes. Me queda m cuadrado. M cuadrado, que es el que voy a colocar en el cociente. Listo. Y empezamos a hacer la multiplicación. M positivo con positivo me va a dar positivo, pasa al otro lado con signo negativo. M cuadrado por M cuadrado me va a dar M a la 4, ¿cierto? Bajamos el espacio porque no tenemos ahí nada y seguimos con el siguiente. Más por menos me va a dar menos, pasa con signo positivo. Más por menos me da menos, pasa con signo positivo. M al cuadrado por 1 me va a dar M al cuadrado. Listo. Y hacemos la resta. Cancelamos el primero porque es positivo y negativo, se cancelan. En el siguiente ustedes se dieron cuenta que no hay nada, no está la m a la 3. Ahora sí tenemos correcto el ejercicio porque no podíamos colocar un m al cuadrado debajo de donde iba el espacio de m a la 3. Entonces dejamos el espacio, volvemos a ponerle ahí una línea porque no hay nada. Y hacemos la operación, menos 3m al cuadrado más m al cuadrado, entonces me quedaría menos 2m al cuadrado. O sea, es menos 3 más 1, me quedaría menos 2. M al cuadrado. Bajamos el siguiente, ¿quién es el que sigue? Más m, entonces lo bajamos, más m, listo. Ahora tenemos que hacer la división de menos 2m al cuadrado con m al cuadrado. Entonces vamos a colocarla por acá. Menos 2m al cuadrado con m cuadrado. Listo. Signo negativo primero, simplificamos, me quedaría 2 y m cuadrado se cancelan. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 2. Menos 2. ¿Listo? Bueno, entonces, negativo con positivo les va a dar negativo, pasa con signo positivo. 2 por m al cuadrado les va a quedar 2m al cuadrado. Menos, bueno, fíjense acá que yo voy a multiplicar es 2 por 1. No tengo la m, entonces tengo que bajarla. Más, bueno, la voy a dejar ahí. Tengo que bajar es al siguiente, al menos 1, porque es como si yo digo que la división no me alcanza. No me alcanza porque no tengo la m. O sea, tengo que dejar ahí el espacio. Tengo que multiplicar es al término independiente. Entonces tengo que colocar es positivo. Digo, negativo con negativo me va a dar positivo, pasa con signo negativo. Menos con menos me va a dar más, pasa con signo negativo. Y 2 por 1 me va a dar 2. Acá en este caso, entonces, igual hacemos la resta. Cancelamos el primer término. Cancelo el primer término. Fíjense que el segundo yo tuve que dejar un espacio porque no tenía con quién hacer la multiplicación. Entonces dejo el espacio y simplemente lo coloco acá debajo. Más m. Y hago la resta, menos 1 menos 2, menos 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió? El procedimiento, si se dan cuenta, está tiene un poquito más de nivel con respecto al anterior, porque hay que dejar algunos espacios cuando no se tiene. Entonces, ¿cómo les pareció este? ¿Mejor o un poquito más enredadito? Preguntan, por favor.
Pregunten si tienen dudas. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar el ejercicio 1E. Hay que ordenarlo, no está ordenado. Recuerden que el primer paso es ordenarlo. 2a a la 3 más 12a al cuadrado, 12a al cuadrado, más 12a más 2. Y eso lo vamos a dividir entre 2a, también hay que ordenarlo, ¿no? 2a más 2. Listo. Bueno. Fíjense que aquí ya no vamos a hacer la división aparte porque ya nosotros mentalmente la vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a empezar con el primero. 2a a la 3 dividido en 2a. Me van ayudando. ¿Cuánto quedaría? 2 se cancela. Tengo la misma base. Simplificamos, reducimos los exponentes. ¿Cómo me quedaría? La división. A la 2. Muy bien. A la 2. Perfecto, Manuela. ¿Por qué? Porque acuérdense que se restan los exponentes. Tengo acá 3 y acá tengo 1. Entonces se restan 3 menos 1, 2. Listo, vamos a empezar. Positivo con positivo me va a dar positivo, pero pasa al otro lado con signo negativo. 2 por 1 me quedaría 2 y a al cuadrado por a me quedaría a la 3. Muy bien. Seguimos. Positivo con positivo me va a dar positivo, pasa con signo negativo al otro lado. Al cuadrado por 2 me quedaría 2a al cuadrado. Y hago la resta. Cancelo los primeros porque es uno positivo y uno negativo, se cancelan. Y hago la operación 12a al cuadrado menos 2a al cuadrado. ¿Me quedaría? ¿Cuánto? ¿Cuánto?